El cielo al amanecer parecía normal, silencioso, estable, predecible. Pero mientras el planeta dormía, una anomalía cruzaba los lentes del sistema de monitoreo Atlas, en Chile. Un punto de luz, sutil, pero persistente, moviéndose de una forma que ninguna órbita conocida podía explicar. En cuestión de horas, los astrónomos se dieron cuenta de que no era solo un cometa más. Era un intruso. Un cuerpo que venía de fuera del sistema solar, viajando a velocidades que rozaban lo imposible. Y así comenzó la historia del 3H Atlas, el tercer visitante interestelar detectado por la humanidad. Desde entonces, nada volvió a ser normal. Los telescopios se alinearon, los datos se cruzaron, y la NASA convocó una observación de emergencia. El telescopio espacial James Webb, hecho para ver el nacimiento de las galaxias, recibió una nueva misión: rastrear a un extraño viajero. Lo que encontró desconcertó a la comunidad científica. Tenía firmas químicas fuera de lo normal, actividad en regiones frías, un brillo que pulsaba y un comportamiento inestable. Todo indicaba que el 3H Atlas no seguía las reglas conocidas de la naturaleza, o tal vez seguía reglas que aún no entendemos. Y cuantos más datos aparecían, más preguntas surgían. ¿Qué lo lanzó al espacio? ¿De dónde vino? Y, principalmente, ¿qué está tratando de mostrarnos? Cada espectro captado por el Webb parecía gritar algo antiguo, un mensaje en lenguaje cósmico. Y cuando los cálculos señalaron que se acercaría peligrosamente al Sol el 29 de octubre de 2025, el mundo científico contuvo la respiración. ¿Sería solo otro paso inofensivo? ¿O un evento destinado a cambiar todo lo que sabemos sobre el universo? A partir de aquí, comienza la investigación que transformó un punto de luz en uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. A principios de julio de 2025, una señal discreta surgió en el mar de píxeles del cielo. El sistema Atlas identificó un punto persistente, moviéndose fuera de la coreografía habitual de sus vecinos. No era solo un objeto más en la oscuridad, era un intruso con una firma orbital diferente. Los astrónomos cruzaron catálogos, ajustaron órbitas, revisaron imágenes de archivo en un silencio atento. Cada nuevo dato alejaba la hipótesis de la comodidad de lo familiar. Este visitante recibiría un nombre que sonaría como un anuncio: 3H Atlas. Para entender por qué este nombre es importante, hay que recordar a los otros mensajeros que llegaron antes. En 2017, Oumuamua pasó como un susurro veloz, tan rápido que no dio tiempo a responder. En 2019, Dossi Borisov nos calmó un poco porque parecía un cometa normal, aunque un poco raro. Ahora, un tercer punto en el cielo cerraba un triángulo histórico en nuestra mente. 3 encuentros en tan poco tiempo no eran solo una coincidencia bonita, eran una gran oportunidad. Y toda oportunidad en la ciencia empieza con mucha curiosidad y termina con preguntas aún mejores. Mientras los telescopios barrían el cielo, los vigías robóticos hacían el trabajo repetitivo y perfecto. Detrás de cámaras, gente de carne y hueso traducía números en significado, noche tras noche. ¿Quieres aplicar esto en tu día a día? Sigue las efemérides en las aplicaciones del cielo y compara mapas en vivo. Los fotógrafos aficionados pueden practicar el seguimiento de objetos rápidos para entender las limitaciones de su equipo. Los educadores pueden usar este caso en el aula, conectando la órbita, la velocidad y la energía con ejemplos prácticos. La ciencia se vuelve concreta cuando cabe en la mano, y cuando cabe en la mirada de quien observa. Con cada confirmación, crecía la sensación de que no estábamos frente a un cometa cualquiera. Estábamos frente a un mensajero químico, una prueba de las recetas de mundos lejanos. El siguiente paso sería inevitable: pedirle ayuda al ojo más sensible que se ha puesto en el espacio. Cuando el James Webb apunta,
El universo suele mostrarnos secretos que otros no pueden ver. El 3H Atlas, después de todo, no vino solo. Trajo preguntas que necesitan espectros, no solo ideas. Y es justo ahí donde nuestra historia sigue, hacia la misión casi imposible de entenderlo por dentro. Tan pronto como la alerta se confirmó, un movimiento silencioso invadió los observatorios. Científicos desde Hawái hasta Haifa, desde Atacama hasta Australia, se unieron en un esfuerzo sin precedentes. El tiempo era el enemigo. El 3 Uri H Atlas cruzaba el sistema solar a 60 kilómetros por segundo. Cada minuto perdido era una fracción de su paso irrepetible. Los telescopios terrestres más grandes giraron sus cúpulas. Los radares orbitales recalibraron sus sensores. Y en el centro de esta operación, un nombre surgía como promesa: James Webb. El Webb no fue hecho para perseguir cometas, sino para mirar el pasado del universo. Aún así, los ingenieros se retaron a usarlo de una forma nunca antes vista: seguir algo en movimiento. Era como apuntar a una luciérnaga a miles de kilómetros de distancia, sin perderla de vista ni un segundo. El programa para apuntar tuvo que ser reescrito, la mecánica ajustada con la precisión de un cirujano. Cuando el espejo dorado fijó su objetivo, la humanidad contuvo el aliento. Lo imposible había pasado. El telescopio más potente del mundo estaba siguiendo a un visitante de otro sistema solar. Las lecturas comenzaron a llegar. El espectro infrarrojo revelaba un secreto incómodo. La firma química dominante no era la del agua, el ingrediente clásico de los cometas conocidos. Lo que brillaba en las curvas del gráfico era dióxido de carbono, puro y en abundancia inesperada. Era una revelación que desordenaba décadas de consenso científico. Los cometas de nuestro sistema son bolas de nieve sucias. El 3IH Atlas parecía lo opuesto, una bola de hielo seco. Y esta inversión cambiaba todo sobre cómo entendemos la formación de mundos más allá de nuestro Sol. La diferencia química no era solo un detalle técnico, era una pista de origen. Un cometa formado bajo temperaturas tan bajas solo pudo haber nacido en un vivero estelar diferente. El Webb acababa de mostrarnos un pedazo de otro sistema solar, intacto desde su infancia. Y lo que parecía solo una curiosidad aislada, se transformaba en un laboratorio galáctico en miniatura. Allí estaban congeladas las condiciones de un sol distante, quizás extinto hace miles de millones de años. Era el tipo de descubrimiento que reescribe no solo libros, sino visiones enteras del cosmos. Detrás de cámaras, equipos en decenas de países cruzaban datos, calibraban hipótesis, traducían luz en significado. Cada molécula detectada era tratada como una palabra perdida de una lengua antigua. El dióxido de carbono era el verbo dominante, pero había sustantivos curiosos: agua, silicatos, níquel. El cometa hablaba un dialecto químico que ningún otro visitante había pronunciado. Y como todo idioma nuevo, traía confusión, asombro y la promesa de un significado mayor. El 3H Atlas no era solo un cuerpo en tránsito, era una conversación entre estrellas. Ahora, la pregunta dejó de ser ¿qué es esto?, para convertirse en ¿de dónde vino? Y la única forma de responder estaba escrita en el propio cuerpo del cometa, en su estructura, densidad y edad. Los instrumentos del Webb abrieron la puerta, pero aún había un código que descifrar: su ADN químico alienígena. Este sería el próximo capítulo de la investigación, donde la luz se transforma en historia y la materia en memoria. Prepárense. El 3I Atlas estaba a punto de revelar secretos enterrados desde antes del nacimiento del Sol. Cuando los primeros espectros del 3H Atlas se tradujeron en datos, el resultado fue casi poético y a la vez inquietante. Las líneas de absorción formaban un patrón que ningún cometa conocido había exhibido. Además del dióxido de carbono dominante,
Había vapor de agua, monóxido de carbono, silicatos y hasta trazas de níquel. Cada elemento parecía contar un capítulo diferente de una historia de nacimiento turbulenta. Era como si el cometa llevara en sí los fósiles químicos de un sistema solar entero, y, juntos, narraban un origen mucho más violento de lo que cualquier modelo anterior preveía. La presencia de metales como el níquel sorprendió en los laboratorios de la NASA y la ESA. Los metales son resistentes al calor, y verlos mezclados con hielos frágiles nos habla de una infancia llena de desorden. Es el tipo de mezcla que solo podría nacer en un disco donde se forman planetas, y donde el frío y el fuego conviven. Un lugar de nacimiento donde explosiones de estrellas y ondas de choque movían los materiales en espirales de destrucción. El 3I Atlas parecía haber nacido en este caos, un sobreviviente químico de un sistema donde el orden nunca tuvo tiempo de establecerse. Cada molécula era un pedacito de un pasado en el que los mundos se formaban a golpes de gravedad y calor. Más que su composición, el propio cuerpo del cometa intrigaba. El Webb observó una liberación de gases en toda la superficie iluminada, no en chorros localizados. Esto sugería un núcleo altamente poroso, como una esponja cósmica repleta de túneles y bolsas de hielo. El calor solar viajaba por estas cavidades, despertando el gas aprisionado en capas profundas. Era un cuerpo vivo, pulsante, respirando dióxido de carbono en el vacío. Y cada respiración era un mensaje enviado de vuelta a la galaxia, un recordatorio de dónde vino. Pero había una paradoja. A pesar de la intensa actividad, su trayectoria permanecía estable. Los chorros que deberían desviar su curso parecían anularse, equilibrando fuerzas con una precisión imposible. Era como si cada exhalación estuviera calibrada, cada soplo contrarrestado por otro igual. ¿Sería pura coincidencia física? ¿O habría una estructura interna más organizada de lo que imaginamos? Esta simetría alimentó especulaciones sobre su densidad y origen, e incluso sobre una posible ingeniería natural. El 3I Atlas, de alguna forma, parecía saber cómo no desviarse de su camino. En pocas semanas, la comunidad científica se encontró ante un dilema. El cometa desafiaba las clasificaciones, ni totalmente rocoso, ni totalmente volátil. Era una amalgama de extremos, un híbrido entre hielo, metal y polvo estelar fosilizado. Y, de todas las hipótesis planteadas, una empezaba a cobrar fuerza. Quizás estábamos viendo un fragmento de un sistema estelar anterior al Sol, un fósil del propio nacimiento de la Vía Láctea. A partir de ahí, la investigación dejaría el campo de la química y se adentraría en el de la arqueología cósmica. La historia del 3I Atlas tomaba un nuevo rumbo. Ya no estábamos solo observando a un visitante, estábamos leyendo el diario de una era perdida. Y para descifrarlo por completo, sería necesario entender cuánto había vivido y cuánto sobrevivió. Porque la siguiente revelación vendría con una pregunta aún más profunda. ¿De dónde viajó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué enfrentó hasta llegar a nosotros? Es esa travesía, escrita en miles de millones de años de polvo y radiación, la que nos espera en el próximo capítulo. El 3I Atlas no es solo un visitante de otro sistema, es un sobreviviente de otra era. Estimar su edad es como intentar medir el tiempo con el polvo de las estrellas. Modelos basados en su composición y trayectoria indican algo entre 3 y 11 mil millones de años. Esto significa que pudo haber nacido incluso antes de que nuestro Sol se encendiera por primera vez. Mientras la Tierra todavía era solo una posibilidad, él ya cruzaba el espacio interestelar. Y por todo este tiempo, mantuvo intacta una parte del universo que el tiempo olvidó. Imagina lo que significa vagar tanto tiempo en el vacío. Durante billones de años, el 3I Atlas enfrentó el bombardeo constante de los rayos cósmicos, sufrió la erosión de micrometeoritos, atravesó regiones de polvo denso y campos de radiación estelar.
Cada impacto dejó cicatrices microscópicas, moldeando una costra oscura y protectora. Esta capa, endurecida por la violencia del cosmos, se convirtió en su escudo definitivo. Detrás de ella, hielos primordiales y moléculas ancestrales reposaron intactos, esperando el reencuentro con la luz. La velocidad del 3I Atlas es otro testimonio de su jornada titánica. A más de 200.000 kilómetros por hora, él corta el espacio como una bala antigua en ruta eterna. Solo eventos de proporciones colosales podrían lanzarlo con tanta energía. Tal vez un planeta gigante de su sistema lo haya arrojado, como una piedra expulsada de una onda gravitacional. O tal vez una explosión estelar haya desgarrado el espacio a su alrededor, lanzándolo hacia lo desconocido. De un modo u otro, él se volvió un nómada, un fragmento arrancado de su hogar y condenado al infinito. A lo largo de este viaje, debió haber cruzado fronteras invisibles entre los brazos de la galaxia. Regiones cálidas y áridas dieron paso a desiertos fríos de gas enrarecido. Quizás pasó cerca de estrellas jóvenes, cuyas explosiones moldean nuevos mundos, o vagó por nubes moleculares donde nuevos soles aún están por nacer. Cada ambiente añadió algo a su cuerpo, una fina capa de polvo, un rastro químico, un nuevo registro. El 3H Atlas es, literalmente, un diario andante de la historia química de la Vía Láctea. Y entonces, después de eones de silencio, cruzó el umbral de nuestro sistema solar. Como un mensaje en una botella lanzado desde un tiempo olvidado, emergió de la oscuridad. No sabemos qué lo trajo hasta aquí. ¿Acaso gravedad o destino? Pero sabemos lo que representa, un testimonio físico de que la galaxia está viva, en constante intercambio y movimiento. Cada visitante interestelar es un recordatorio de que no somos un archipiélago aislado, sino parte de un océano más grande. Y el 3H Atlas, más que cualquier otro, prueba que incluso el silencio de las estrellas guarda una historia. La llegada del 3H Atlas no solo unió telescopios, unió idiomas, métodos y filosofías científicas. Laboratorios que antes competían por minutos de observación, ahora compartían espectros y algoritmos. La Unión Astronómica Internacional creó un canal de datos en tiempo real, transmitiendo cada variación de brillo. Astrofísicos de Japón, Italia, Brasil y Sudáfrica compartieron códigos de calibración y ruido de fondo. Por primera vez desde el Oumuamua, el planeta entero parecía trabajar como un solo observatorio. Era un raro instante en que la ciencia y la curiosidad superaban fronteras políticas y presupuestarias. La cooperación se extendió más allá de las universidades. Agencias espaciales abrieron parte de sus bases de datos, algo impensable en tiempos normales. La NASA, la ESA y el Observatorio Europeo Austral crearon una red de rastreo conjunta. Hasta telescopios aficionados fueron convocados, generando una red de observación distribuida por todo el mundo. Desde el desierto de Atacama hasta el interior de Mongolia, cientos de lentes seguían la danza silenciosa del cometa. Era como si la Tierra entera, por algunos días, recordara mirar en la misma dirección. Y no se trataba solo de ciencia, se trataba de significado. Cada nueva medición reavivaba debates sobre el papel de la humanidad en el cosmos. Si el 3I Atlas fuera natural, aún así probaría que la vida es terca, que los elementos viajan, chocan y vuelven a empezar. Pero si surgiera algún rastro artificial, el impacto iría más allá de la astronomía. Religión, política, economía, todo sería reinterpretado a la luz de una nueva presencia. De un modo u otro, este pequeño punto de luz nos estaba obligando a pensar tan en grande como para no volver a ser del mismo tamaño. Los resultados parciales, compartidos en conferencias de emergencia, confirmaron algo que nadie esperaba. La densidad promedio del 3I Atlas era menor que la de cualquier cometa que conociéramos. Parecía hueco,
o al menos lleno de cavidades internas que no eran comunes. Algunos lo llamaron la Catedral de Hielo, otros, la esponja interestelar. Esta estructura tan delicada, junto con su órbita tan estable, hizo que el misterio fuera aún más grande. Lo imposible se repetía, y con ello, la necesidad humana de tratar de entender lo que parece inalcanzable. Al final de los análisis preliminares, una conclusión provisional se impuso. El 3Ik Atlas, sea cual sea su origen, cambió para siempre la forma en que miramos el universo. No solo trajo respuestas, sino un espejo. Reflejó nuestra propia inquietud, la prueba de que aún hay espacio para el asombro en una era de algoritmos. La ciencia avanzó, pero sobre todo, la imaginación humana cobró un nuevo aliento. Y la siguiente etapa de esta historia comienza exactamente donde el conocimiento termina, en la frontera entre lo real y lo posible. El 3I Atlas se está yendo. Su paso será breve, quizás nunca más lo veamos, pero lo que dejó atrás resonará por generaciones, porque cada fragmento de luz reflejada por este cuerpo antiguo es, de cierta forma, un recordatorio de lo que somos. Pequeñas partículas atravesando el tiempo, buscando significado en medio del caos del universo. Y mientras el cometa sigue su curso hiperbólico, nosotros permanecemos aquí, mirando al cielo, tratando de descifrar lo que quiso decir. Quizás el secreto del cosmos no esté en las respuestas, sino en la valentía de seguir preguntando. La ciencia, al final, no se trata solo de certezas, sino de maravillas bien documentadas. Y el 3I Atlas fue una de esas maravillas. Nos recordó que el espacio no es un vacío, sino un escenario vivo, donde la materia baila al son de la gravedad. Y, a veces, en ese baile, algo nos devuelve la mirada. Puede ser solo un pedacito de hielo cruzando la oscuridad, o puede ser un mensaje cifrado en luz. De cualquier forma, la curiosidad que despertó ya es, por sí misma, una señal de vida a la nuestra. Los telescopios seguirán captando ecos, analizando granos de polvo, midiendo lo inefable, pero hay algo que ni el mejor espectrógrafo puede registrar: el instante en que volvemos a sentir asombro. Por algunos días, la humanidad entera miró hacia el mismo punto, compartiendo silencio y expectativa. Y aún sin saberlo, ese fue el verdadero legado del 3H Atlas: unir millones de ojos en una misma dirección. Un recordatorio de que, por más vasto que sea el espacio, aún somos capaces de buscar juntos. Y quizás sea eso lo que el universo más admire en nosotros: la terquedad de seguir mirando hacia arriba. Porque al final, cada visitante interestelar nos enseña la misma lección. No importa de dónde venimos, ni cuánto tiempo viajamos, todos estamos solo de paso. La diferencia es lo que dejamos atrás: datos, historias, recuerdos o inspiración. El 3I Atlas deja todo eso, y un poco más. Deja la certeza de que lo desconocido aún existe, y que el deseo de comprenderlo sigue siendo nuestra fuerza más hermosa. Y cuando desaparezca, solo quedará el eco de esa curiosidad, eterna, indomable, humana. Quizás el 3H Atlas sea solo una roca antigua, vagando sin rumbo desde antes del nacimiento del Sol. O tal vez sea algo mucho más: un mensajero, un testigo silencioso de civilizaciones que aprendimos a imaginar, pero nunca a encontrar. El hecho es que, natural o no, nos obligó a enfrentar de nuevo la pregunta más antigua de la humanidad: ¿estamos solos? Y lo más fascinante es darnos cuenta de que, en el fondo, quizás no queremos la respuesta, queremos la búsqueda. Porque es en la búsqueda donde nuestra curiosidad florece, y es ella la que nos hace humanos, incluso ante el infinito. El 3I Atlas se va, pero el impacto que dejó no desaparece. Reavivó algo que la rutina había apagado: la sensación de misterio. El recuerdo de que, por más que dominemos ecuaciones y satélites, todavía hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión.
Y es justamente esa incertidumbre la que mueve la ciencia, la que alimenta los sueños y la que hace que cada nueva mirada al cielo valga la pena. Tal vez el universo entero exista solo para provocar esa sensación, el asombro de saber que hay más de lo que imaginamos. Entonces, ahora te pregunto, si descubriéramos mañana que el 3H Atlas es realmente una sonda artificial, ¿estarías listo para vivir en un universo donde no somos los únicos? ¿Cómo cambiaría tu fe, tu rutina, tus prioridades? Piensa en esto, porque sea cual sea la respuesta, definirá cómo vemos el futuro de la humanidad. Y si quieren seguir en este viaje cósmico, lleno de datos, cosas interesantes y descubrimientos que nos hacen pensar, suscríbanse ahora mismo al canal, activen las notificaciones y compartan este video con los que todavía creen que el espacio es solo silencio. El universo nos habla todo el tiempo, solo hay que atreverse a escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio, porque la historia del 3I Atlas apenas está empezando.